Muy buenas tardes, estimado magíster, compañeras y compañeros. Nosotros somos del grupo número 6 y a continuación le vamos a presentar el tema Los nidos de la lengua, una estrategia de rehabilitación lingüística en México. A continuación va a dar inicio mi compañero Marco Naura. En esta oportunidad hablaremos y analizaremos sobre las lenguas que están en peligro de perderse en la Ciudad de México. Los nidos de la lengua de Oaxaca es una estrategia donde sus pobladores acogen como una manera de restaurar sus culturas y lenguas que están en riesgo de perderse, ya que la lengua española está apoderada y sus habitantes están utilizando más para comunicarse la lengua española. ¿Por qué motivo los padres dejan de hablar este idioma? Es temor a la discriminación, también al racismo, a la marginación, estructuras sociales racializadas y discriminación todo lo indígena. Y por tal razón dejaron de compartir sus lenguas maternas con sus hijos. La vitalidad para continuar con la restauración. Estas son las siguientes estrategias. La restitución de la lengua, promover, afirmar la transmisión y también necesitamos la colaboración, la decisión de la recuperación de la funcionalidad de las lenguas de todos los habitantes. Quienes promueven o impulsan esta idea o esta estrategia fueron los maroes de Nueva Zelanda. Ellos son los que están preocupados de estas lenguas que están en peligro de extinción y ellos plantean estas estrategias para su restauración y recuperación de estas lenguas indígenas. ¿Cuáles son los objetivos que quieren llegar con estas estrategias? Revitalizar y fortalecer las lenguas y culturas originarias indígenas, ya que en las comunidades y pueblos están en un riesgo esta lengua, entonces ellos quieren recuperar conjuntamente con sus pobladores nativos de estos pueblos, nacionalidades indígenas. La creación de la lengua oaxaca, esto fue en el año 2018 en una asamblea comunitaria. Fue planteado como el primer nido de la lengua en México. ¿Cuáles fueron los resultados de estas estrategias? Fortaleció las iniciativas de rescatar las culturas y las lenguas maternas de estos pueblos y comunidades en las comunidades de México. ¿Y cuáles son las iniciativas? ¿Cuáles promovieron o quiénes apoyaron? Fue apoyado por la Universidad de Nuevo México y también del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, además de los habitantes y comunidades y autoridades y también los niños. La ventaja de la participación de la comunidad fue muy fundamental, ya que sin ellos no podían hacer nada de esta restauración. Entonces, por lo tanto, siempre tenía la participación y contar con el apoyo de todos ellos para la recuperación de esta lengua en las comunidades. ¿Cuáles fueron los guías? Los guías para recuperar esta lengua no fueron docentes o algún personas preparadas, sino simplemente fueron los mismos habitantes o sea, los abuelos, o sea, las personas mayores que ya sabían estas lenguas, sus propias lenguas nativas. Entonces, ellos decidieron compartir a sus hijos o a sus nietos para poder recuperar esta lengua. ¿Y de dónde promueven los nuevos ámbitos? Son precisamente de comunales o familiares y también planteado de algunas instituciones educativas muy importantes de México, como son de Nidos de las Lenguas, de Universidad Autónoma Intercultural
de Sinaloa y de los nidos de lengua escolarizadas de Michoacán. A continuación, yo les voy a hablar sobre los nidos de la lengua de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los nidos de la lengua de la universidad forman parte de su oferta curricular. Los estudiantes indígenas pueden cursar esta asignatura con el objetivo de desarrollar las dinámicas orales y escritas de sus lenguas originarias y también la reproducción académica de las mismas. En la actualidad, hay 12 nidos de las lenguas conformados por 90 estudiantes choles, yaquis, chatinos, triquis, tepehuanos, zapotecos, mixtecos, yoremes, tzotziles, celtales y mixes. Nido de la lengua escolarizado Purjepecha. Son unas propuestas para trabajar desde la escuela básica. Esta experiencia se llevó a cabo en el marco de las líneas de acción del Centro de Estudio de Investigación Educativa en el medio indígena en Michoacán, con la finalidad de responder a las necesidades lingüísticas y culturales de los pueblos. A diferencia de los nidos de la lengua de Oaxaca, los de Michoacán tienen la particularidad de realizarse específicamente en la escuela y no en la comunidad. Los guías son las educadoras y reciben el apoyo de algunas madres de familia o abuelas de la comunidad para cumplir con el desarrollo de sus actividades didácticas. Para esto, la organización escolar diseña realiza un diseño para promover el aprendizaje. La lengua purépecha entre niños y niñas en educación infantil. Este trabajo se realizó en colaboración con los ponentes principales, madres, abuelas, responsables juntos con educadores, enseñan lenguas y culturas a través de series. Actividades programadas, por ejemplo, algunas de las siguientes son cocinar, repostería, medicina tradicional, etc. La metodología de enseñanza y aprendizaje intenta ser interactiva. Forman tradiciones del lenguaje natural a través de las relaciones directas con jóvenes, madres y abuelos nativos. Nidos bilingües en Bolivia. Los nidos bilingües, como estrategia de revitalización lingüística, tienen sus propias particularidades que diferencian de otras experiencias similares desarrolladas en Colombia, México y Nueva Zelanda, antes mencionados. Su enfoque bilingüe y desarrollo integral de la primera infancia, sus diferentes modalidades de aplicación y los actores que participan en su desarrollo. El dato que más nos llama la atención es sin duda el nombre bilingüe, es decir, durante la inmersión lingüística, dando prioridad no solo a las lenguas en peligro, sino también a las lenguas de hombres de piel blanca, como se podría mencionar, el castellano y el español. Este enfoque lingüístico contradice la lógica en el corazón de la organización lingüística como estrategia de reactivación cultural y lingüística. Es el uso exclusivo de la lengua materna en todos los espacios y situaciones creadas para tal fin. Prestar atención a la situación diplomática entre las lenguas maternas y el español. Los modelos de recuperación sugeridos no se corresponden como diferentes situaciones lingüísticas. Los padres deben aprender español y por el enfoque plurilingüístico del actual modelo educativo, es por esta razón bilingüe. Es elegido como el más popular, adecuado para tratar con procesos lingüísticos sesgados a través del cual la mayoría de la lengua indígena
de Bolivia. Los antecedentes de la lengua boliviana. El nido bilingüe es una propuesta impulsada por el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura, con apoyo técnico y financiero de la UNICEF, para promover el fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas en el marco del cumplimiento de las políticas lingüísticas y educativas establecidas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Estos argumentos técnicos conceptuales son el resultado del proceso de reflexión participativa para problematizar el enfoque teórico y metodológico de los nidos de lengua y construir propuestas alternativas que respondan a las necesidades y demandas de revitalización lingüística y cultural según la realidad sociolingüística de cada contexto. Como sabemos, el nido bilingüe es una propuesta impulsada por el Instituto Plurinacional del Estudio de Lenguas y Culturas para promover el fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas. Esta propuesta, experiencias se remiten del proyecto Desarrollo de Bilingüismo Temprano en Pueblos Indígenas Originarios. Atienden a niños y niñas desde los 0 a 4 años. Es decir, que se espera que los niños y niñas que participan de estas experiencias aprendan correctamente tanto el castellano como el idioma originario, para lo cual es necesario ampliar sus funciones y espacios de uso. Y sobre todo, ganar nuevos hablantes. Sin embargo, no tienen seguridad sobre la posibilidad de mejorar o revitalizar una lengua mediante procesos de adquisición en el cual estimulen el aprendizaje tanto de la lengua amenazada y del castellano, ya que es necesario priorizar una sola cuando la relación entre las lenguas indígenas y el castellano está mediado por situaciones diagnósticas. Es por esta razón que los nidos, aparte de generar condiciones y situaciones para la transmisión de la lengua indígena y el castellano, estas deben ocuparse también de la estimulación temprana del desarrollo infantil, tanto la motricidad gruesa, motricidad fina, aspectos psicosociales, emocionales y el área de lenguaje y comunicación. Las funciones representantes al nido bilingüe se tratan de cambiar los principios, objetivos, la estrategia de inmersión total en la lengua amenazada, para de esa manera proceder a la estimulación temprana del desarrollo infantil y la enseñanza del idioma. La modalidad de los nidos bilingües son los siguientes. Los nidos bilingües se dividen en 3 tipos, ¿no? Las cuales son la familia, comunitarios, institucionales. Dentro de estas modalidades de los nidos bilingües, como les mencioné anteriormente, cada uno de estos tiene un pequeño resumen, como son los nidos familiares. Dentro de los nidos familiares son los que llevan con la familia, es decir, que la familia son los responsables de transmitir la lengua originaria. En este caso sería el padre y la madre, o a su vez también pueden ser la abuela o el abuelo que habla la lengua indígena originaria en este caso. Ya, como siguiente tenemos los nidos comunitarios. Los nidos comunitarios se dan en las comunidades. Las madres o padres ya no son hablantes del idioma originario. En tal caso, la abuela o el abuelo hablante será quien transmita los idiomas de manera natural a las o los niños en determinado horario, en determinados días, etcétera.
Dentro de los nidos institucionales se lleva a cabo en los centros infantiles que son responsables del cuidado de los niños y niñas. En este caso serían menores de los 4 años. Las responsables de transmitir la lengua son las educadoras y aquellas que están siendo en su momento responsables de los niños dentro del centro infantil. A continuación vamos a también hablar acerca de algunos de los resultados y dificultades que encontramos en la misma. Ya, como primer punto tenemos la concientización sobre la importancia, las cuales son fundamentales para que las comunidades se apropien y se involucren activamente en la implementación del nido bilingüe como estrategia de rehabilitación lingüística. Como siguiente punto tenemos las expresiones de los nidos bilingües a ciertas regiones del país las cuales fueron rechazadas por cuestiones políticos, partidarias o porque fue asociada como propuesta del oficialismo. La tradición asistencialista prevaleciente de las comunidades dificultó la implementación y apropiación de los nidos bilingües debido a que éstas pensaba que la misma debería invertir recursos económicos y en proyectos productivos, etcétera. Los diferentes tipos de nidos bilingües responden a situaciones particulares y requieren metodologías diferenciadas. No significa que puedan articularse entre sí. Como siguiente punto también se puede hablar de que desde el punto de vista social y político, los nidos bilingües han contribuido en la revalorización de la primera lengua. Además, han generado procesos de revalorización de la primera infancia, han fortalecido valores sociocomunitarios y las redes intrafamiliares, además de haber promovido el reconocimiento social de las y los sabios. Se ha identificado estrategias de rehabilitación lingüística, fortalecimiento y estrategias de inicio, los cuales replanteó la sociolingüística de las comunidades y la demanda de los propios hablantes con el objetivo de revitalizar las lenguas indígenas. Como otro punto también podemos conocer entre los logros de los nidos bilingües, se destaca aspectos relacionados con el empoderamiento social y político de las comunidades. Como promotoras de su cultura y lengua, además de cuestiones técnicos, metodológicas, referidas a su implementación. Esto, mis queridos compañeros y magíster, en cuanto al tema que nosotros hemos escogido, espero que les sirva de apoyo para poder tener mejor conocimiento y así poder entender la importancia de las lenguas originarias que existen no solamente en México, sino también en los diferentes países, ¿no? Y nada más que agradecerles por su atención y muchas gracias con todos.